Chicos, les voy a explicar una cosa en relación a la novela de Los jóvenes mueren en las novelas, valga la redundancia. A ver, esperen un momento. Bueno, les voy explicando acá, ¿sí? En el pizarrón voy a hacer más o menos un diagrama de cómo se entrelazan las historias. Nosotros tenemos una historia, que es la historia de John Bland, que está casado con la esposa, ¿sí? Valga la redundancia también. Este hombrecito va a visitar a su vecina, la señora Greenwood. ¿Sí? Bueno, esa es la historia. En esa historia cuenta que John Bland llega, la esposa recibe el teléfono, la llamada de teléfono, ¿sí? Y sale a ver a su padre, que no sabemos si es o no es así. Según ella, sale a ver a su padre inmediatamente porque su padre está enfermo, que vive en Londres. Después, él va a visitar a la señora Greenwood. Acá aparece por primera vez la señora Greenwood. La señora Greenwood, que es aficionada, lectora de novelas policiales, le cuenta una historia. En esa historia aparecen personajes como Julie, ¿sí? Y no lo vemos tanto en el video que yo les he mandado, pero realmente Julie le cuenta otra historia donde aparecen unos vecinos, ¿sí? Y en la casa del vecino matan a una vecina, pero ella no sabe quién es el que mata a la vecina, no sabe nada, ¿sí? Pero alguien de esos vecinos la persigue al tren. Entonces Julie está en peligro y de hecho desaparece, ¿sí? Bien. Volvemos, esta es la historia de Julie. Volvemos a la historia de John Bland con la señora Greenwood. Entonces están ellos tomando, viene la señora Greenwood y le da té. Le sirve té, ¿sí? Entonces, ahí, la señora Greenwood, que ha terminado de contarle esta historia, se sienta y John Bland le dice que él también tiene una historia para contarle, ¿sí? Él le cuenta una historia para hacerla tener miedo. ¿Por qué? Porque él no le cree esta historia a ella. Cree que esto es inventado por ella. Dice, esta mujer piensa que porque ella ha inventado una historia, yo voy a escribir sobre la historia que ella ha inventado. Entonces él le inventa otra historia a ella, ¿sí? Donde John Bland es un asesino. ¿Sí? Él le dice que ella no sabe si él es un asesino, que su esposa lo engaña. ¿Sí? Que él sabe que la esposa lo engaña, que le miente, pero todo esto es una historia que él inventa, ¿sí? Quizás él tenga sospechas de que su esposa lo engaña, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿sí? No tenemos esa certeza. ¿Por qué? Porque eso pertenece a una parte donde John Bland le cuenta una historia que no es real a la señora Greenwood. ¿Para qué? Para que la señora Greenwood le tenga miedo a él, como para demostrarle que él también le puede inventar una historia para que ella se la crea. Ahora, vuelve esta conversación, ¿sí? Y acá, él, que sigue tomando el té, sigue conversando con ella, entonces ella le dice que que ella le ha contado la historia de verdad, pero le ha cambiado algunas cositas de la historia real. La historia real es así. Entonces, ahí ella empieza a contar otra historia, o mejor dicho, empieza a contar otra vez esta misma historia, pero nada más que empieza mucho antes de lo que empezaba ya, ¿sí? Acá cuenta de Julie, de Robert,
de Emma y de Helen. ¿Sí? Ahí cuenta de una relación entre Robert y Emma, una relación extramatrimonial, Helen siendo la esposa de Robert, Julie la vecina. Entonces, Julie ve cómo alguien mata a alguien, que no le voy a dar la respuesta, ¿sí? Porque eso es lo que ustedes tienen que explicar. Y acá se devela la verdad. ¿De quién? La verdad de la señora Greenwood, ¿sí? Ahí ella cuenta quién es Emma, quién es Robert, quién es Julie, quién es Helen y qué participación tiene ella en esta historia, ¿sí? Si ustedes lo han leído, ya por supuesto que se van imaginando quién es quién y quién es el asesino, la asesina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que le termina de contar esta historia, ahí John Bland vuelve a la historia de John Bland con la señora Greenwood y ahí John Bland se da cuenta, primero se da cuenta que la señora Greenwood es una asesina y segundo se da cuenta de que ella lo ha envenenado a través del té, ¿sí? Entonces, como se da cuenta de ese detalle, él sale huyendo hacia su casa, pero cuando llega a su casa, ¿qué es lo que pasa con él? Que ya está sufriendo los efectos del veneno, ¿sí? Que él está jugando a contrarreloj, o sea, él sale corriendo, ¿para qué? Para llamar por teléfono, para buscar ayuda. Ahora, cuando él llega, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con que se ha olvidado la llave en la casa de la señora Greenwood, ¿sí? Por lo tanto, no puede pedir ayuda, por lo tanto, no puede entrar a su casa, por lo tanto, se muere en la puerta de su casa. Técnicamente, chicos, esa es la historia completa de Los vecinos mueren en las novelas. Si ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Tenemos una historia que se llama enmarcadora, ¿sí? Esta historia enmarca otras historias, ¿sí? Hay una historia que engloba las demás historias. Ustedes no sé si pueden ver ahí. Creo que está al revés por lo que es selfie. Por eso es que lo doy vuelta para poder... Bueno. Y esa historia enmarcadora, que es la de John Bland y la de la señora Greenwood, esa conversación que enmarca las otras, tiene incluida la historia de Julie en el tren, Julie contando a la señora Greenwood lo que le ha pasado, ¿sí? Después tiene incluida la historia de John Bland, que no sabemos si es o no es cierta, si es mentira o no es mentira. Y después la verdadera historia, la verdadera historia de la señora Greenwood, donde se combinan la historia de ella con la historia de Julie, ¿sí? Ahí descubrimos que la historia de la señora Greenwood en el tren, ¿sí? No es más ni menos que la misma historia que Julie le cuenta de los vecinos, ¿sí? Esto se convierte en una sola historia acá al final. Acá lo cuenta como que la señora Greenwood habla de Julie en el tren y Julie habla de los vecinos, ¿sí? Acá notamos que la señora Greenwood y Julie y los demás involucrados en esa historia que antes estaba dentro de la historia de Julie, son una sola historia donde se cuenta la verdad de lo que ha ocurrido.